Permítanme, yo deshabilito aquí la transcripción. Listo. Bueno, entonces, la intencionalidad de esta web es poder abordar el tema de la segunda unidad del curso Teorías de la Comunicación, que está enfocada, está orientada a hablar del pensamiento latinoamericano en comunicación, pues que es supremamente importante y pues que tiene una incidencia bastante relevante en cuanto al enfoque que tiene la UNAD desde su perspectiva de comunicación transformadora. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos autores, los más destacados, los más relevantes, por algunos hitos relacionados con el pensamiento latinoamericano en comunicación y algunos enfoques que se han trabajado aquí en el continente para aportarle a la investigación en comunicación. Entonces, voy a compartir aquí pantalla. Entonces, bueno. Entonces, les decía que vamos a empezar a hablar de... ¿están viendo la presentación? Sí. Sí, señora. Vamos a hablar entonces del pensamiento latinoamericano de la comunicación. Les decía que vamos a hacer un poquito de contexto, vamos a hablar un poquito del contexto de lo que han sido los estudios de la comunicación en Latinoamérica, cómo ha estado organizado o cómo ha estado clasificado ese pensamiento latinoamericano también en el marco de la evolución pues de los estudios del mismo campo y pues también anclado a distintos pues sucesos históricos que han ocurrido en el mundo y en el continente. Y pues la idea de hablar de una nueva comunicología latinoamericana. Entonces, lo primero que quiero compartirles es que lo que dicen varios autores es que justamente nuestro continente o América Latina se constituye justamente como un lugar epistemológico en la comunicación. ¿Por qué? Porque los estudios de la comunicación en América Latina han estado muy, muy enfocados a hablar de la comunicación desde una perspectiva mucho más amplia, desde una perspectiva mucho más allá de los medios, del efecto de los medios, de la utilización de los medios. También tiene que ver justamente con abordar una perspectiva crítica en los estudios de la comunicación, en enfocarse más a estudiar la cultura, estudiar la manera como la gente establece prácticas comunicativas para expresar, para expresar, pero también para organizarse, ¿no? Entonces va a tener muchísima incidencia también distintas perspectivas que surgen en el marco, por ejemplo, de los movimientos sociales ocurridos y surgidos en Latinoamérica en las últimas 3 o 4 décadas. Entonces, aquí, digamos que es muy importante partir de la idea de que los estudios en comunicación o el pensamiento latinoamericano en comunicación nace también desde una mirada no de desconocer lo que ya se venía haciendo en Estados Unidos y en Europa, pero sí de generar una mirada alternativa, si se quiere, de la comunicación. En algunos casos, ¿no? Porque no quiere decir que en algunos casos también lo que haya pasado es que se hayan replicado estructuras o
enfoques epistemológicos que estaban muy ligados a esas perspectivas europeas o estadounidenses, o que naciendo de la perspectiva más crítica de los estudios estadounidenses, americanos y europeos, también nacieron, digamos que inspiradas en esa perspectiva, ¿no? Entonces, hacia la mitad del siglo XIX, la denominación del continente como el continente suramericano o digamos que esta porción de tierra en donde nuestro lenguaje en común o nuestra lengua común es el castellano, nació, digamos que en el marco de una pugna entre Inglaterra y Francia por el control político posterior a pues, la Revolución Francesa, ¿no? Y esta denominación de América Latina viene a ser apropiada por diferentes intelectuales de nuestra región, ¿sí? Aunque solo a finales de los años 40 y a principios de los 70, es decir, ya casi en el siglo XX, vino a alcanzar realmente un estatus en el ámbito académico y pues de las relaciones entre países. Esta perspectiva de América Latina, de la comunicación en América Latina, se viene, digamos que a consolidar, viene una fase como de consolidación más o menos algunos dicen que a finales de los años 50 y digamos que con más fuerza en la década del 60. Digamos que hay unos hitos o unos hechos históricos bien importantes que marcan como el nacimiento o la consolidación más bien de los estudios de la comunicación como campo en América Latina. Y es, por ejemplo, el nacimiento del Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, que es la CIESPAL, que está ubicada en ese momento en Quito, en Ecuador, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación y la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Fíjense que entre cada una de estas órganos u organismos viene habiendo más o menos como una franja como entre 10 y 20 años entre el nacimiento del uno y el otro, ¿no? Obviamente que, por ejemplo, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social viene a nacer en los años 80, cuando seguramente se consolidó en el continente el nacimiento pues, de las facultades de comunicación social y se empezó a promover el estudio, obviamente, de la comunicación en las universidades. Bueno, aquí hay algunos sucesos bien importantes relacionados desde lo teórico y tienen de alguna manera algunas relaciones, como les decía, con escuelas del pensamiento que vienen desde el continente europeo o desde Estados Unidos y que pues obviamente influenciados por ellos empieza digamos que a tener una incidencia aquí en Latinoamérica. En el año, más o menos en la década del 60, con Antonio Pasquali, se empieza a hablar y a trabajar la idea de la comunicación y la cultura de masas, ¿sí? Entonces, un poco también como para dar esa perspectiva, ya no de la incidencia o del efecto más bien que traía la escuela o la teoría funcionalista que hablaba de teorías como la teoría de la aguja hipodérmica, donde la audiencia, al ser un poco más pasiva, pues casi que pues la metáfora lo que dice es que le inyectaban pues la información pues para hacer relación a la metáfora de la aguja y la audiencia no hacía absolutamente nada con esa información que un medio le podría entregar, ¿no? Casi que se hablaba de una audiencia más pasiva. Entonces aquí en América Latina se empieza a hablar también de cómo esas masas que aparentemente, o esa audiencia que aparentemente querían hacer parecer estaba pasiva o estaba quieta, pues realmente no era tan así, ¿no? Y entonces, digamos que se empieza como a romper tal vez de pronto la idea
de pensarse una comunicación no tan horizontal y más pues como qué era lo que pasaba con eso, qué el medio informaba, comunicaba, qué hacía la gente con eso. El segundo hito importante viene con Paulo Freire, quien empieza a hablar desde una perspectiva educativa de la pedagogía del oprimido, ¿sí? Entonces, él habla de, bueno, de allí, de la pedagogía del oprimido, pues surgen obviamente los estudios que están relacionados con esa articulación que se da entre la comunicación y la educación, ¿sí? Un poco... aquí lo que sostiene Freire es cómo los oprimidos, que en este caso sería pues la audiencia o la gente del común, un poco como que va abriendo los ojos frente a ese mundo que los medios masivos le han pintado, ¿no? Y cuando empiezan a expresarse o a manifestarse en contra de, obviamente, de eso que los medios masivos están comunicando o están informando. Este hito que se da en la década del 70, una década que está ampliamente influenciada por movimientos sociales, por distintas apuestas, pues muy hippies ellas, ¿no? De protestar frente a muchas cosas, tiene justamente que ver con eso, ¿no? Entonces, pues lo que sostiene Paulo Freire es que allí pues llega la pedagogía de la liberación, la idea de que pues como que de alguna manera la persona o los ciudadanos o esa audiencia ya no es tan pasiva y empieza como que se libera, ¿no? Y empieza a expresarse frente a eso que no le gusta. Luego viene otro hito y otro personaje muy importante para los estudios de la comunicación, quien va a ser Luis Ramiro Beltrán, quien más o menos hacia el año 1973 empieza a hablar de la idea de la comunicación para el desarrollo. Y esta idea de la comunicación para el desarrollo, que nace también desde la perspectiva que las Naciones Unidas insertaron desde los años 60 en los países alrededor de esta perspectiva del desarrollo, ¿no? De hablar del desarrollo, se empieza a apropiar la perspectiva de la comunicación para el desarrollo. Y entonces ya se empieza allí los investigadores en comunicación a preocuparse por la idea de la democratización de la comunicación. Y esto va a estar muy anclado con algo que ocurre hacia los años 80 y que ahorita vamos a ver un cortito video sobre ese suceso. Y tiene que ver justamente con cómo se puede llegar a garantizar en las y los países de Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, los diferentes formas para que la gente pueda, por ejemplo, expresarse libremente, garantizar el derecho a la libre, a la libre expresión, a estar bien informado, ¿no? Y entonces aquí, pues, va a tener un papel supremamente importante los estados, ¿sí? Y un documento que se viene a dar hacia finales de los 80, pero que digamos que aquí en los 70 empieza como ya a pensarse en esa idea de, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la comunicación en los países y qué tan democrática es la comunicación en esos países, ¿no? Entonces, allí empieza a sugerirse la idea desde la UNESCO, que es una agencia de las Naciones Unidas, que es Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, empieza a sugerir la idea de que los países deben formular políticas de comunicación que justamente le apunten a que haya derecho a la información, que haya derecho a la libre expresión, a que la gente se sienta bien informada y a que en última se garantice la comunicación entendida esta como un derecho humano. ¿Listo? A finales de la década del 70, nuevamente Antonio Pasquali empieza
un poco también inspirado por esta perspectiva de Freire de la pedagogía del oprimido, o la idea de la comunicación liberadora, por decirlo de alguna forma, empiezan a acuñar una idea de la comunicación que trasciende esa idea horizontal sí, de hacer la comunicación, para pensarse en una perspectiva muchísimo más orientada al diálogo, ¿sí? Entonces, la posibilidad que tenemos los seres humanos de encontrarnos para dialogar, para debatir, para llegar a acuerdos o para disentir, o no estar de acuerdo frente a diferentes situaciones, y cómo los seres humanos pues establecemos unos mecanismos y unas formas de comunicación que no necesariamente están mediadas por un aparato, por una herramienta, por la radio, por la televisión, sino que hay distintas formas de comunicarse más allá de esos medios. Y entonces se piensa de pronto en una comunicación un poquito que va más allá desde la interacción humana, ¿no? Que está mucho más enfocada a esa idea preliminar de la comunicación, que está enfocada en el encuentro con el otro. Luego viene un señor que yo me imagino que ustedes lo han escuchado bastante, que es Jesús Martín Barbero, un español, un colombo español que falleció hace poco, pero que definitivamente fue un hombre que le aportó muchísimo a los estudios de comunicación en América Latina, que desde su libro De los medios a las mediaciones, o Perder el objeto para ganar el proceso, empieza a cuestionar pues esa idea que nos vendían de que la gente no hacía nada con eso que le comunicaban los medios, y empieza a acuñar un concepto que no es de él, que es de otro español, no me acuerdo en este momento del nombre, pero que es bien importante pues a lo largo de su trabajo académico, y es el concepto de las mediaciones, ¿sí? Y entonces él viene a decir que las mediaciones, más que la intencionalidad que tiene un emisor con el mensaje, apuntan es a las posibilidades interpretativas que yo como receptor le doy a un mensaje que me están comunicando. Entonces, lo que él viene a decir es, claro, usted puede tener una intención de comunicar algo, pero no necesariamente su receptor va a interpretar lo que usted quiere que le interprete. Por eso, por ejemplo, yo también soy de las que creo que esa frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras no es cierta, porque, por ejemplo, las fotografías, el arte, los mensajes en general, siempre van a estar sujetos a la interpretación que como espectadores le demos a eso que estamos viendo allí, ¿sí? Entonces, y esa interpretación va a depender de muchísimas cosas, de mis creencias, de la manera como yo veo el mundo, de mi contexto, de mi historia de vida, ¿sí? Entonces, obviamente que allí él empieza a revisar qué es lo que hace justamente la gente con esos mensajes, cómo es que la gente en los sectores populares, por ejemplo, interpreta X o Y mensaje, o cómo la gente, él desarrolla, por ejemplo, un trabajo bien interesante en un trabajo que hizo con la Universidad del Valle, donde él habla, por ejemplo, de qué hacía, el impacto que tenía en la gente el trabajo de las radionovelas, ¿sí? Y cómo a través de las radionovelas se interpretaba o se representaba más bien la cultura popular, ¿sí? Y empiezan a hacer allí también un ejercicio bien interesante de análisis de cómo la cultura popular se veía representada a través, en el marco de esos productos comunicativos. Luego viene en el 90 Néstor García Canclini, otro hombre bien importante para los estudios de comunicación, que viene a hablar de las culturas híbridas, ¿sí? Y un poco hablar cómo la cultura es una mezcolanza, por decirlo de alguna manera,
de la tradición, pero también de las posibilidades que nos va dando la sociedad en la medida en que la sociedad va evolucionando, ¿sí? Y entonces introduce allí este concepto de las culturas híbridas y empieza a estudiarse desde la comunicación, desde esta perspectiva culturalista de la comunicación, cómo es que en el marco de lo simbólico, pues la sociedad, las personas empiezan pues a desarrollar distintos tipos de acciones, cómo es que en la medida en que vienen desarrollándose distintas, por ejemplo, revoluciones tecnológicas, qué es lo que la gente empieza a hacer con lo nuevo y con lo viejo, ¿cierto? Entonces allí, con la apropiación de eso nuevo, ¿sí? Y con la también el no renunciar a lo antiguo, con tiene que ver muchísimo con eso. Bueno, a finales de los 90 viene Mario Kaplun, que habla de una pedagogía de la comunicación, y ustedes se dan cuenta que él va muy por la línea de, ahí se me fue, perdón, va muy por la línea de Paulo Freire, va muy por la línea de Paulo Freire y Antonio Pasquali, que empiezan a hablar de la pedagogía de la liberación, empiezan a hablar de la comunicación desde la perspectiva dialógica, y aquí ya Mario Kaplun empieza a apropiar un poco más la idea de la pedagogía de la comunicación, ¿sí? Entonces es cuando se empiezan a acuñar hablar de la educomunicación, ¿no? Y aquí ya no se habla de los medios masivos de comunicación, sino que se sugiere hablar de los medios como medios masivos de información, en el entendido que la comunicación se comprende desde la perspectiva latinoamericana como desde la idea del diálogo. Y pues justamente en una mirada crítica de lo que son los medios masivos de información, pues allí lo que se ve es que no se sugiere ningún diálogo, sino que se pretende una comunicación que sea muchísimo más horizontal, y entonces aquí ellos empiezan a hablar de cómo desde la comunicación y desde esas prácticas comunicativas se empieza a generar una pedagogía social frente a distintas temáticas desde distintos enfoques. Claro, esta perspectiva de la educomunicación pues ha tenido también una trayectoria bien importante, que incluso con Luis Ramiro Beltrán también habló de la idea de la educomunicación, y entonces en sus inicios se hablaba que la educomunicación se empezó a mirar, era cómo la gente empezó a apropiar el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces la llegada de los computadores, la llegada de la internet. Entonces un poco la educomunicación se enfocó en ver cómo la gente estaba apropiando y cómo la gente estaba un poco alfabetizándose en el uso de esas nuevas herramientas que estaban llegando también pues para revolucionarlo todo. Y ya posteriormente se continúa pues se continúa evolucionando este enfoque de la comunicación, esta perspectiva, que además también es una metodología para hablar pues digamos que un poco también para mantener esa idea de cómo desde la comunicación se pueden desarrollar procesos pedagógicos, no necesariamente mediados por herramientas como la radio, la prensa, la televisión o incluso las tecnologías, ¿no? Entonces, sí, digamos que son importantes, son un instrumento, pero no necesariamente son el centro o lo más importante en ese proceso de pedagogía de la comunicación. Bueno, datos importantes sobre estos sitios históricos que les acabo de compartir con relación a los estudios de comunicación en Latinoamérica. En Europa y en Estados Unidos, en donde la teoría de la comunicación se desarrolla a partir de la investigación científica y aportes como la psicología, la sociología y otras disciplinas. O sea, en Europa y Estados Unidos eso fue lo que pasó.
En Latinoamérica esta viene con el desarrollo del periodismo, ¿sí? Entonces nosotros empezamos, de hecho, por ejemplo, en Colombia, lo primero que se creó, o lo que primero se creó, las primeras facultades no eran realmente facultades de comunicación, sino eran escuelas de periodismo, ¿sí? Y con el tiempo y con la evolución, pues ya fueron migrando a escuelas o facultades de comunicación social. Aquí tuvo incidencia muchísimo la Iglesia Católica, la perspectiva de la teología de la liberación, que es la teología, es la, digamos que la corriente de estudios de Paulo Freire, y digamos que está muy relacionada con la pedagogía también de la liberación, y muy también con una incidencia muy fuerte de la Escuela de Frankfurt y de la Escuela Crítica de los Estudios de la Comunicación. Bueno, entonces aquí quisiera compartirles algunos enfoques comunicacionales que Eric Torrico, que es otro investigador muy importante de los estudios de la comunicación en el continente, hace sobre los enfoques latinoamericanos de la comunicación, y entonces él los clasifica como por unas categorías, unos autores, cuál es la noción de la comunicación y cuál era el principio general desde el que partía esa perspectiva. Entonces, él los clasifica así. Inicialmente, él dice que desde la perspectiva de Pascuali, que era venezolano, está, digamos que, la categoría del consaber. Entonces, es lo que, digamos que la noción de la que parte Pascuali para Torrico es cómo la comunicación se convierte en un elemento supremamente esencial para la convivencia, ¿sí? Y tiene muchísimo que ver, pues, con la interacción humana. Entonces, obviamente que el principio aquí es partir de cómo las relaciones, ¿sí? Pues deben ser paritarias en el marco de los procesos de comunicación, y cómo, pues obviamente, entre el emisor y el receptor siempre hay una relación de consaber, es decir, donde yo te comparto algo, pero tú también tienes algo para compartirme. Esta idea posteriormente la trabajó un poquito más y la fue elaborando un poquito más Daniel Prieto Castillo, y mucho más años, muchísimos más adelante, empieza a hablar ya no del consaber, sino de los interaprendizajes. Entonces, digamos que tiene que ver justamente con, pues, cómo también las categorías fueron evolucionando y pues se han ido fortaleciendo pues desde el aporte de estos investigadores. La dialogicidad, que es, digamos que eso sí, el papá de esa perspectiva es Paulo Freire, brasileño, ¿sí? Entonces la idea de tender a la comunicación como un diálogo, pero no un diálogo pues idílico en donde todo es maravilloso, sino también un diálogo desde la mirada, desde el no, a veces no estar de acuerdo, ¿no? Pero de la posibilidad del encuentro para hablar de esas cosas en las que estamos de acuerdo y de esas cosas en las que definitivamente no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Entonces, más que el diálogo es el encuentro, ¿no? Y entonces el encuentro, el diálogo permite como que se dé como ese aprendizaje y que nos permita de alguna manera pues convivir en comunidad. Luego viene, Torrico digamos que habla de la categoría de la simbolización, que está representada por Luis Ramiro Beltrán y Luis Martino, ambos brasileños, y se habla desde la comunicación como un intercambio simbólico, ¿sí? Ese intercambio simbólico es la base de las relaciones, obviamente orientado al diálogo y a la acción conjunta. Entonces, aquí es donde se empieza a hablar de la idea de la producción de sentidos, ¿no? Cómo la gente de diferentes maneras y a través de diferentes prácticas empieza a generar sentidos frente a lo que piensa, cómo vive y cómo siente el mundo que le rodea, ¿no?
Entonces, digamos que la simbolización, pues obviamente que nace de la idea del símbolo y de cómo a partir de unas representaciones, pueden ser abstractas o no, se representa, valga la redundancia, el mundo en el que vivimos. Luego se habla de la comunicación horizontal, donde también está Luis Ramiro Beltrán, y Frank Gerace de Estados Unidos de Norteamérica. Ese autor sí yo no lo había escuchado, para mí es nuevo. Pero entonces, pues obviamente que la perspectiva de la comunicación horizontal, que está también muy en la idea de la perspectiva de la comunicación dialógica, pero entonces aquí está pensada es desde la idea de una interacción democrática en el marco de comprender de cómo los seres humanos, pues obviamente tenemos unos derechos y unas libertades. Está muy relacionada con la intencionalidad de pensarnos una comunicación democrática para que, por ejemplo, podamos participar. El derecho a, estar, a informar y a estar bien informado, el derecho a expresarnos libremente, ¿sí? Y entonces, pues se parte aquí de la idea de que los seres humanos somos comunicadores, ¿sí? Tenemos el derecho natural a emitir mensajes en un proceso de interacción, ¿sí? Y obviamente que está muy ligada a la participación que los seres humanos tenemos en la sociedad y a cómo nos encontramos con otros y otras para defender nuestros derechos, nuestras libertades. Luego viene la comunicación participativa, que está Fernando Reyes Mata de Chile y Mario Kaplun de Uruguay. La comunicación es entendida aquí como un proceso dinámico que requiere el acceso a la participación, también muy en la línea de la comunicación horizontal que plantea Luis Ramiro Beltrán. Y obviamente que en esa mirada crítica de los estudios latinoamericanos en comunicación se empieza a hablar de esa recepción crítica de los mensajes y de la lucha de las y los ciudadanos por conseguir una comunicación más democrática, el que se les sea garantizado el derecho a participar, el derecho a expresar, ¿sí? Y pues tiene muchísimo que ver con el yo político pues que tenemos todas y todos y que justamente está representado allí en nuestra aparición en la vida pública cuando nos preocupamos por los asuntos que no son comunes a todos. Bueno, luego viene la comunicación alternativa y popular. Aquí está Diego Portales de Chile, está Daniel Prieto y está Armando Matelar. Esta comunicación alternativa obviamente que tiene una perspectiva que busca contrarrestar esa perspectiva transnacional de la comunicación, es decir, cómo los modelos comunicativos de otras naciones pretenden ser impuestos en países como los nuestros, ¿sí? Y obviamente está muy orientada a promover una perspectiva de cambio social desde la comunicación, donde los sectores marginales y populares desarrollan un poco una comunicación que es contestataria, ¿no? Que busca justamente hacer crítica a las prácticas que desarrollan los medios masivos de información. Y entonces esta comunicación, pues obviamente que empieza a cuestionar el modelo informacional de los medios masivos de información, ¿sí? Y a estudiar desde allí cómo es que se dan, cómo es que opera el modelo comunicativo del medio masivo. Luego viene esta comunicación cohesionadora con Francisco Gil, Amaro La Rosa, Francisco Rutger de Brasil, ¿sí? Y entonces hablamos de cómo la comunicación es el intercambio de ideas e informaciones que cohesiona la sociedad. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí varias categorías y varias nociones y varios principios están relacionados, ¿no? Como que desde cada enfoque se le va aportando un poquito más a esa reflexión y ampliando un poquito más esas reflexiones sobre el campo. Luego viene la comunicación fundante, que digamos que comprende la comunicación como un proceso de interacción mediante el signo
signos que constituye al hombre social. Está muy relacionada con la idea de la comunicación basada en los símbolos, ¿sí? Entonces en las representaciones, en la producción de sentidos. Está la categoría de derecho a la comunicación, muy en la idea de la comunicación, de la democratización de la comunicación que propone Luis Ramiro Beltrán y otros autores. Y digamos que la insistencia o la preocupación o el interés más bien por indagar sobre los procesos participativos que se dan en el marco de las sociedades para reclamar las libertades y los derechos de la gente. Y luego viene la producción de sentido, que está liderada por Raúl Fuentes Navarro, Rosana Reguillo, Eduardo Vícer, Enrique Sánchez, quienes hablan de la comunicación desde la perspectiva de la interacción discursiva entre sujetos, ¿sí? Históricamente situados, que produce sentido sobre el entorno. Entonces, aquí vuelve a hablarse sobre la producción de sentidos o el sentido de la comunicación dado desde una mirada de la sinergia entre el emisor, el medio, el discurso, el destinatario y los contextos donde se encuentra el receptor. El sentido no es como que algo que está para estos autores, no es algo que está dado, sino que es algo que se genera en esa relación de comunicación. Y tiene muchísimo que ver con lo que les decía hace un rato de la interpretación también. El sentido se lo va dando cada persona a partir de su historia, de su experiencia, de su manera de ver el mundo, de sus creencias, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de ellas se encuentran, pero muchas de ellas le van aportando elementos que van enriqueciendo los estudios de la comunicación en el continente. Estos enfoques, digamos que son 10, sintetizan un poco el espíritu del pensamiento latinoamericano, ¿no? La idea de cuestionar la posición de la unidireccionalidad de la comunicación, entendida esta como un proceso unidireccional, es decir, de solo transmisión y emisión de un mensaje, ¿sí? Y la búsqueda de entender o preguntarse y cuestionarse por qué hace el receptor con esos discursos, con esos contenidos, con esos símbolos, y qué es lo que hace el receptor con ese mensaje que recibe. La idea de entender la comunicación como un diálogo está muy presente en los estudios en comunicación, entenderla como un diálogo, pero no como lo decía hace un rato, como un diálogo pues idílico y maravilloso y todo divinamente, sino un diálogo que también puede llegar a ser conflictivo. La idea de reivindicar el papel de las personas, de los sujetos en el proceso comunicativo, un poco porque lo que he venido diciendo y les decía en la webconferencia pasada, las perspectivas de estudios de la comunicación se enfocaron al inicio mucho por la forma como los medios comunicaban y por asumir que los seres o las personas que recibían esos mensajes eran absolutamente pasivos. Y digamos que aquí desde una perspectiva más crítica de la comunicación en Latinoamérica, lo que se ha dicho es, no, un momento, aquí la persona hace algo con ese mensaje, lo cree o no lo cree, genera otros nuevos mensajes a partir de ese mensaje que recibe, ¿sí? O definitivamente lo contradice, o es un mensaje que la interpela, ¿sí? Entonces, obviamente que es un poco la reivindicación de la humanidad de los sujetos en el proceso de la comunicación. La importancia que ha tomado el papel en la escuela latinoamericana o los estudios en comunicación en Latinoamérica por defender el derecho a la comunicación y que se den las condiciones para que ese derecho sea una realidad.
Lamentablemente, en países como Colombia, lo dice una batería de indicadores que hizo la UNESCO hace unos años, por ejemplo, en un estudio que hicieron sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a estar bien informado, en un estudio que se hizo acá en Colombia, se encontró que muy poca gente, un porcentaje muy reducido de la gente que fue encuestada, decía que aquí se garantizaba el derecho, por ejemplo, a la libre expresión, ¿sí? Y pues nosotros vemos con los últimos movimientos sociales que hemos visto, por ejemplo, en nuestro país, las distintas movimientos estudiantiles, lo que ocurrió en el 2019 en Colombia, que fue una movilización social bastante grande, pues lo que pudimos ver es justamente cómo ese derecho a la libre expresión pues fue coartado de muchas formas y no se garantizó un poco como que las personas pudieran decir lo que sentían y pensaban, obviamente de manera pacífica, sino que pues esto vino con censura, con miedo, con represión. Y pues obviamente que esto también viene con la idea de cuestionarnos la necesidad de que reclamemos a los estados la emisión, la generación de políticas públicas que regulen la comunicación, ¿sí? Con el objetivo de garantizar que la comunicación en países como los nuestros, pues sea realmente democrática. ¿Sí? Si hay políticas de comunicación que regulan los sectores de la comunicación, pues seguramente se va a caminar un pasito más allá de poder lograr una comunicación más democrática. La idea de entender a la comunicación o de volver a la idea de el papel comunitario que tiene la comunicación. Hablar, por ejemplo, de las prácticas comunicativas, de cómo la gente busca diversas maneras de expresarse que no están necesariamente vinculadas a los medios tradicionales o a las maneras tradicionales que nosotros conocemos existen o existían para comunicarse, como la radio, la prensa y la televisión, ¿sí? Hay muchísimas formas en que las personas hoy producen sentidos, producen reflexiones frente a lo que pasa en su contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los últimos movimientos sociales que hemos visto en el continente, se generan distintas prácticas donde la gente no necesariamente está ligada a una plataforma digital, por ejemplo, o a una radio o a una televisión para decir lo que piensa o para expresar, sino que sale a las calles, genera acciones simbólicas para manifestar lo que quiere manifestar. Entonces eso es bien importante porque los estudios en comunicación cada vez más se han ido enfocando en eso. Y eso es muy positivo porque particularmente yo que estudié periodismo a finales de los años 90, notaba que en las escuelas de comunicación el enfoque de estudios estaba muy orientado hacia la idea de que estamos produciendo profesionales o estamos generando profesionales para los medios masivos de información. Y esa era la única manera en la que supuestamente se podía ejercer la comunicación. Afortunadamente, hay varias facultades o ya la comunicación como que ha empezado, las escuelas de comunicación, las facultades de comunicación han empezado a insistir en la idea de no, hay otros modos de hacer comunicación, hay modos de hacer comunicación desde la comunicación comunicativa, desde la comunicación comunitaria, desde la comunicación alternativa, desde la comunicación organizacional también, ¿por qué no? Y hay muchas formas en que un profesional en comunicación puede ejercer esta profesión sin necesidad de que sea solo vincularse a los medios. También está esa opción, por supuesto, pero no necesariamente esa sería pues la única opción. Ay, esperen, porque se me perdió. Este era el que yo les quería mostrar. Les quisiera mostrar un video muy cortito sobre un hito muy importante de la comunicación que ocurrió hacia la década del 80 y que de alguna manera está determinado también por el contexto sociopolítico
pues del mundial y tiene muchísima incidencia en la manera como se va a entender y se va a asumir las perspectivas de la comunicación. Entonces, por favor, escuchemos. En 1980, en Belgrado, capital de la ex Yugoslavia, una comisión de investigadores presentó a la UNESCO el informe con el resultado de un intenso debate sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Titulado Un solo mundo, voces múltiples, el documento es más conocido como el informe McBride. 3 años antes, la UNESCO le había encargado al Premio Nobel de la Paz, John McBride, abogado irlandés de derechos humanos, presidir una comisión para investigar el mapa global de medios de comunicación. El informe McBride fue el primer pronunciamiento oficial realizado desde un organismo internacional que denunció los desequilibrios respecto de la producción y circulación de la información y de la comunicación a nivel mundial. El documento advirtió acerca del aumento de la concentración del poder de informar, que promueve nuevas maneras de control que llevan a la desaparición de los poderes en las sociedades. Ante la magnitud de lo expuesto, se establecieron las bases para ese nuevo orden mundial de la información y comunicación. Para lograr la democratización de la comunicación como componente esencial del derecho humano, era necesario la superación de los desequilibrios y de las desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados. Varios países se sintieron interpelados con esta propuesta, entre ellos Estados Unidos, principal afectado con esta democratización de la comunicación, que elaboró su propio programa de desarrollo contrario al establecido por la ONU y la UNESCO. Poco tiempo después, anunció su baja del organismo. El informe McBride empezó a tildarse de conjunto de proyectos sovietizantes, supuestamente contrarios a las sociedades democráticas y al libre mercado. El resultado, en 1989, con la celebración de la 24ª Conferencia General de la UNESCO, se borraron todos los principios que el informe había promulgado. Tras esta determinación, el organismo internacional volvió a adoptar un punto de vista que había favorecido siempre a Estados Unidos y a los países desarrollados, lo que provocó un aumento exponencial en la concentración del poder comunicativo. Hoy, las grandes transnacionales dominan el flujo de noticias y el negocio publicitario. Empresas de 5 países controlan el 90% de la producción de bienes y servicios informativos. El grupo lo encabezan las corporaciones norteamericanas. Bueno, entonces allí era bien importante que viéramos este video porque habla de un hito muy, muy importante que seguramente de pronto ustedes ya lo han escuchado en alguna de sus cursos, y es el informe McBride, que como lo dice el video, es un informe que se generó justamente para ver cómo era la situación de la comunicación a nivel mundial, y este informe pues encontró, digamos que una situación un poco compleja en el sentido de que pues evidenciaba que la comunicación estaba concentrada, que la transnacionalización de la comunicación estaba muy, muy presente, sobre todo en los países subdesarrollados, por decirlo de alguna manera, que no había garantía de una comunicación democrática, que, bueno, entonces empieza a hacer una serie de sugerencias y pues este documento no agradó a los países poderosos, particularmente a los Estados Unidos, y digamos que generó una presión tan importante que casi que lo que decía el informe McBride fue archivado, y eso lo que hizo fue justamente darle muchísimo más poder a estos países dominantes para que siguieran un poco teniendo ese nivel de incidencia, y hoy en día pues casi que esto también tiene una incidencia demasiado fuerte en la manera en cómo ellos han ampliado pues su poderío a nivel mundial desde muchos lugares, pues porque justamente la comunicación es uno de esos poderes que ellos pues desean desplegar para mantenerse como lo que son, un imperio. Entonces, obviamente que es bien importante porque a partir de esto que sucede con el informe McBride, nace un enfoque también de la comunicación que es la economía política de la comunicación, que no tiene origen aquí en Latinoamérica,
pero que obviamente hay varios autores, por ejemplo, en nuestro país, como en nuestro continente, perdón, como César Bolaños, aquí en el país el profesor Ancísar Narváez, que han acuñado ese enfoque de la economía política de la comunicación, que justamente lo que busca es entender cómo el modelo económico y el modelo político tienen una incidencia muy fuerte en cómo es que se dan los procesos comunicativos desde los medios masivos de información. ¿Por qué? Porque los medios masivos de información, obviamente, son empresas que pertenecen a unos sectores sociales poderosos que les interesa, obviamente, tienen unos intereses alrededor de cómo se comunica, qué es lo que se comunica, cuándo se comunica, en qué se hace énfasis. Entonces, la economía política de la comunicación es un enfoque de los estudios de la comunicación que tal vez en esa perspectiva que Eric Torrico aborda desde la mirada más culturalista, no la tiene muy en cuenta, pero que particularmente para mí y seguramente para otros investigadores en comunicación, la tiene justamente porque le permite a uno entender que la manera como se mueve la comunicación en un país está ligada a unas causas mucho más estructurales que son el modelo económico y el modelo político. Entonces, si nosotros entendemos cuál es el modelo económico y político de un país como Colombia, pues entendemos por qué la comunicación se da como se da, porque no hay garantía en el derecho a la libre información, porque no se le garantiza a los medios pequeños su funcionamiento, porque no se promueve la comunicación comunitaria y alternativa, porque las familias más poderosas son las propietarias de los 3 o 4 grandes medios de este país, ¿sí? Entonces ahí es donde uno empieza a entender cómo obviamente la economía y la política definitivamente tienen una incidencia muy importante en la forma en cómo se dan todos los demás procesos, la cultura, la comunicación, todo está muy atravesado por el modelo económico y político. Entonces es bien importante porque este hito relacionado con el informe McBride, nosotros veíamos que Luis Ramiro Beltrán y otros investigadores hablaban de la comunicación democrática, de pensarse cómo se da el tema de los procesos de participación ciudadana en aras de conseguir que esa comunicación sea muy democrática, pues están inspirados justamente en lo que dejó el informe McBride, una mirada muy crítica sobre la comunicación pues, de masas. Listo. Hasta ahí creo yo que traté de abordar un poco los enfoques de comunicación, de la comunicación en Latinoamérica, en los estudios de comunicación en Latinoamérica. Ahora voy a hacer un recorrido muy rápido por la actividad número 3, que está en este momento habilitada y que si no estoy mal cierra el 10 de junio. Entonces, la actividad número 3, digamos que la idea es que podamos identificar cómo esos aportes del pensamiento latinoamericano al campo de la comunicación, ¿sí? A través de una representación gráfica con una línea de tiempo y un resumen analítico. Entonces, lo primero que hay que hacer es no quedarse solo con lo que se ha compartido en esta web, sino empezar a realizar las lecturas de la unidad, diligenciar la matriz de la tarea 3, identificación, en la cual cada estudiante debe desarrollar. Lo primero es una línea de tiempo en la que incluya los principales hitos y teóricos que se encuentran en el artículo Pensar la comunicación en Latinoamérica. Aquí yo hice un recorrido por los más importantes, pero seguramente en este artículo van a encontrar otros que también han sido bien trascendentes para los estudios en Latinoamérica. Estoy segura que así es, de hecho, hay otro montón de autores más recientes, por ejemplo, autores como el profesor Omar Rincón. Hay otros autores que también son bien importantes y que le están aportando ese pensamiento crítico de la comunicación en el continente. Consultar en la web un artículo informativo relacionado con el tema. Artículo informativo, no artículo académico,
Por favor, tener eso muy presente. Un artículo informativo es un artículo donde se habla del tema de la desigualdad, puede ser un artículo periodístico que ustedes pueden encontrar en un periódico donde se hable de cómo está la situación de desigualdad en Latinoamérica. Normalmente cuando salen los informes de desarrollo humano de Naciones Unidas, salen notas sobre qué dijo el informe, por ejemplo, en términos de desigualdad para nuestro país, que si el índice de Gini subió, que si bajó, que si estamos en el primero o en el segundo lugar, que si somos el segundo país más desigual o el primer país más desigual o el tercero. Eso normalmente sale en artículos informativos periodísticos. ¿Por qué? Porque los artículos académicos tienen otras complejidades que creo yo nos enredarían un poquito el ejercicio de análisis. Entonces yo les sugiero que ubiquen artículos informativos sobre el tema de la desigualdad en América Latina y diligencien a partir de ese artículo la caracterización o datos solicitados en la matriz. Deben responder a las preguntas generadoras que se encuentran en la matriz. Invitarles, por favor, porque estuve viendo en la calificación de la actividad número 2, que a veces nos cuesta un poquito hacer un análisis profundos. Hubo personas que hicieron unos análisis muy chéveres sobre las noticias que escogieron y a partir de las preguntas, otras que sus respuestas eran demasiado escuetas. Digamos que la invitación acá también es que empecemos a profundizar en ese análisis argumentativo, que, por ejemplo, si a mí me están hablando de un concepto X o Y, muestre a ver, yo busco qué dice ese concepto y a partir de ahí yo puedo construir mi argumentación sin copiar y pegar, ¿no? Pero si yo no entiendo el concepto de desigualdad, pues, ¿qué voy a decir sobre la desigualdad? Entonces, yo tengo que ir a mirar qué es la desigualdad. Ah, que es que la desigualdad se mide a partir de un índice que es el índice de Gini. ¿Qué es eso del índice de Gini? Ah, no, que es que si yo estoy más cercano a 0 es tal cosa y que si estoy más cercano a 1 es tal otra, ¿sí? Entonces, habría que entender un poquito sobre eso para yo poder entrar a hablar de qué es desigualdad, ¿sí? Y no quedarnos como en lo superficial a veces del análisis. Luego realizar un resumen analítico a partir de los contenidos del artículo Nueva Comunicología Latinoamericana y Giro de Colonial, Continuidades y Rupturas, ¿sí? Resumen analítico. No es un resumen de decir lo más importante, sino hacer un análisis del artículo que está sugerido en la guía. Tercero y muy importante, participar en el foro de trabajo colaborativo presentando el artículo seleccionado y los avances a las respuestas de las preguntas contenidas en la matriz. Aquí, a diferencia del pasado que ustedes compartían el mapa conceptual que hicieron, el mapa mental que hicieron sobre las diferentes escuelas de pensamiento y los principales como representantes. Aquí lo que nos pide la guía es que compartamos avances del artículo seleccionado, perdón, el artículo seleccionado y avances en las respuestas de la matriz, para que ustedes eviten, por ejemplo, que es un temor muy frecuente en varios de ustedes, y es, profe, es que yo no comparto en el foro porque es que si yo lo comparto en Word, entonces llega otro compañero y se copia de mí de lo que yo hice, porque eso pasa. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, pueden, por ejemplo, hacerlo en Word y tomarle una captura de pantalla a Word, ¿sí? Entonces, con eso le dificultamos un poquito más la tarea a los perezosos. Y si no, pues ya Turnitin también nos ayuda a identificar quiénes son los que hacen ese tipo de cosas. Pero esa es una manera en la que muchos han hecho. Ponen es una imagen y una imagen es más difícil copiar y pegarla, ¿no? De los avances, pero por favor compartan avances. No se esperen hasta el último día. Aprovechen que hay 2 semanitas larguitas para poder hacer aportes y pues digamos que también léanse y háganle aportes a sus compañeros, ¿no? Es muy importante que entre ustedes haya un diálogo allí. Hay algunos grupos que lamentablemente yo intenté reorganizarlos, pero la manera como organizaron los grupos, yo tengo grupos de una sola persona. Pues lamentablemente allí, pues obviamente esa persona no se va a poder realimentar a sí misma,
pero sí puede compartir aportes y con mucho gusto, pues obviamente yo estoy muy pendiente de ingresar a los foros al menos 2 veces a la semana y comentar esos foros y estar allí pendientes de sus dudas. Muchos me escriben, no tengo claro esto, bueno, entonces pues para que no lo olviden. No sé si ya, pues digamos que con eso por lo menos sería de mi parte como lo que tenía para compartirles. No sé si tengan alguna pregunta. Uy, los dejé mudos. Buenas noches, profe. Hola. Mi duda es, el cuadro matriz se va llenando o sea, con el artículo que vamos a buscar de desigualdad. La matriz te va pidiendo y contestando unos puntos, ¿sí? Entonces, lo primero que debes anexar a la matriz es el enlace a la línea de tiempo que tú vas a hacer con la lectura del primer artículo que hay que leer, ¿sí? Entonces, la matriz ahí te pide anexar el enlace a la línea de tiempo, ¿sí? Y luego ya viene como, digamos que la matriz les va diciendo a usted, ponga acá tal cosa, relacione el artículo, ¿sí? Espérenme que estoy intentando a ver si la podemos abrir para que nos quede claro a todos. Ah, ok. O sea, hacemos la línea de tiempo, puede ser en Canva, no sé, la aplicación, y ponemos el link en el cuadro matriz, ¿sí? En la línea de tiempo, Ah, ok, ¿sí? sí. Recuerda que la Bien. matriz tiene varios pasos, ¿sí? Entonces ya la estoy abriendo acá, para ver si con eso de una vez. Sí, mira, lo que nos pide la guía es elaborar la línea de tiempo. Si todo se diligencia en la matriz 3, elaboramos la línea de tiempo en la aplicación que ustedes quieran. Una cosa muy importante que pasó con la tarea anterior y es que varios me mandaban un enlace que no me llevaba a ningún lado o me llevaba a su drive de Google. Y resulta que cuando le daba a abrir, decía no tienes permiso para poder ver este archivo. Entonces, yo les sugiero que trabajen su línea de tiempo en plataformas que les permitan hacer líneas de tiempo. Geniali, Canva, Lucy, o sea, hay varias, ustedes incluso pueden googlear y ahí en Google les aparece aplicaciones digitales o plataformas para realizar líneas de tiempo y poder hacerla pues con la que más cómodos o cómoda se siente. Pues Canva tiene muchas plantillas que incluso es simplemente entrar y editarlas. Y después lo que hacen es poner allí el enlace para compartir, uno que dice enlace de solo lectura. Ese enlace de solo lectura da la posibilidad de que cualquier persona lo pueda ver y ese enlace es el que ustedes comparten, ¿sí? Para que no... El computador está un poco lento. Porque a veces me ponen ese el enlace de edición. Entonces me entro yo directamente a la cuenta de ustedes donde está el archivo para editarlo. No, hay un enlace que es donde dice compartir, ahí dice compartir enlace para el solo lectura. Ese enlace es el que me deben compartir a mí. En el caso de Canva, que yo soy, digamos que soy más amiga, realmente tengo más interiorizado el uso de Canva que de otra plataforma. Entonces, miren. Aquí está perdón, yo que, les comparto la pantalla. Ay, esperen que se me bloqueó esto. Ya. Entonces, miren, aquí está la matriz. Aquí dice, mire, elabore una línea de tiempo en la que incluya los principales hitos históricos que se encuentran en el artículo Pensar la comunicación en Latinoamérica. Listo, ubicado en la unidad 3. Aquí está cortado, pero ustedes saben que ahí en donde está la unidad 3, ahí aparecen todos los textos que deben leer para la unidad 3. Entonces aquí ponen el enlace, acá dice,
Consulte en la web un artículo informativo relacionado con el tema desigualdad en Latinoamérica y diligencia en siguiente información. Nombre del medio de comunicación. Entonces, ya de entrada aquí la matriz me dice que debo consultar un artículo periodístico, porque me está pidiendo que yo diga cuál es el medio de comunicación, ¿sí? Fecha de emisión de la noticia, ¿sí? Entonces, busquen noticias que se hablen sobre desigualdad en América Latina o en Latinoamérica. Título del artículo. Referencia según normas APA a la noticia seleccionada. Entonces, ahí ponen como en normas APA la noticia. Entonces, ¿qué tipo de orientación política, económica, cultural, social u otra presenta el mensaje del artículo? Explique. ¿Cómo se define el concepto de desigualdad en el artículo? ¿Sí? Lo definen porque de pronto puede decir, sí, se habla de desigualdad, pero no le explican a la gente qué es la desigualdad. Yo no entendí qué era la desigualdad. Entonces, es un poco hacer ese ejercicio analítico del artículo. ¿Cuáles son las principales causas? Entonces, aquí no hay que copiar y pegar ningún artículo, que en algún trabajo por ahí vi que alguien copió y pegó todas las noticias. No. Aquí lo único que hacen es referenciar en normas APA, poner el nombre del medio, el título del artículo y contestar las preguntas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay una pregunta bien interesante que dice, ¿la modernidad genera desigualdad? ¿Por qué? Y entonces, si yo contesto ahí cualquier cosa, entonces espérenme un momentico, porque ¿qué es eso? ¿A qué se refieren con modernidad? Muestre, a ver, yo busco sobre qué, el concepto de modernidad, ¿a qué hace referencia? Si ya entendí el concepto de desigualdad, entonces yo puedo decir, ah, sí, la modernidad genera desigualdad porque los modelos económicos X, Y, Z, ¿sí? Entonces, ahí hay que hacer un ejercicio también de indagación, siempre en esta escritura que ya va en una orientación mucho más académica, hacia una ruta mucho más académica, siempre consulten sobre los conceptos que no entienden, ¿sí? Hay veces que hay conceptos que uno dice, venga, no tengo muy claro qué es esto de la desigualdad, muestre, a ver, yo me documento primero para poder contestar bien la pregunta, porque además el artículo informativo no me explica qué es la desigualdad, que seguramente es lo que pasa en muchos artículos. La desigualdad y no sé qué, bueno, y qué es lo que miden para ver si hay desigualdad en un país o no. Muestre a ver, es que lo que miden es que si la gente tiene, tiene acceso a suplir sus necesidades básicas, que el ingreso, que, sí, ya entendí. Bueno, entonces, ¿por qué sí genera o no genera desigualdad la modernidad? Traten de profundizar en eso. Ahora, aquí, entonces, un resumen analítico a partir de los contenidos del artículo Nueva Comunicología Latinoamericana y Giro de Colonial. Es leer el artículo y lo mismo. Aquí, título del documento, es el título del artículo, los autores, pues los autores del artículo, fecha de publicación, ubíquenla normalmente los artículos. Este sí es a partir del artículo académico que está sugerido en la guía. Busquen palabras claves, es decir, aquellas palabras que son muy importantes en el texto porque tienen, digamos que una relevancia muy importante porque se mencionan muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente van a hablar mucho del concepto de comunicología, del giro de colonial, ¿sí? Van a hablar de las nuevas formas de hacer comunicación, ¿sí? Entonces, no más de 10 palabras. ¿Cuáles son las ideas principales y secundarias? El máximo 3 párrafos de 5 líneas. Y unas conclusiones, ¿sí? Entonces, exponer de forma resumida lo más importante sobre el texto, así como una posición y valoración final. Esto es bien importante porque casi que este es el aporte que ustedes hacen a el análisis del documento, porque lo otro es identificarlo dentro del documento, pero acá es donde uno dice, bueno, a partir de lo que leí, yo considero que en América Latina se ha trabajado desde una perspectiva tal, ¿sí? Entonces, obviamente que, por ejemplo, yo aquí hoy di algunas ideas sobre en qué se basa la comunicación en América Latina y desde dónde parte y cuál ha sido su apuesta. Pero la idea es que ustedes también se construyan un criterio alrededor de, no necesariamente de repetir lo mismo que dije yo, sino de que ustedes también, a partir de lo que leen en el libro, en el texto, perdón, pues también se formen su propio criterio. Y ya, eso es todo lo que deben hacer. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, alguien preguntaba, señora.
Sí, José disculpe, David. una pregunta. ¿Me escucha bien, perdón? Sí, señor. Ah, ok, listo. Una pregunta, por ejemplo, en el artículo que hay que elegir, ¿podría ser de pronto uno de la ONU? Pero depende. Si es un artículo noticioso de la página de la ONU donde, por ejemplo, te están diciendo el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, emitió el informe de desarrollo que incluye un análisis sobre los países más desiguales de Latinoamérica, sí, porque vuelvo a lo mismo, o sea, puede ser que uno en la página de la ONU encuentre cosas sobre qué es la desigualdad, ¿sí? Pero aquí recuerden que la idea es que podamos analizar un artículo noticioso es que sea novedoso, ¿sí? Que hable sobre desigualdad. Entonces, mire, hay una manera muy chévere de buscar en Google, y es que ustedes pueden, en el buscador, le dicen, por decir, desigualdad en América Latina, y ustedes le dicen ahí noticias. Mire, aquí me sale una noticia del periódico El Colombiano que dice, ¿por qué Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica? Entonces es muy fácil porque ustedes entran a Google, mire, perdón, que es que no, sí, ahí estaba compartiendo, perdónenme. Porque, ¿qué se me hizo? ¿Y cómo lo hice? Me devuelvo. Entonces ustedes le dan aquí en Google, escriben desigualdad en Latinoamérica y aquí en la parte de abajo le dicen buscar noticias. Y miren, aquí encuentran del País, de UN News, del Espectador, del Tiempo, cómo está la pobreza y la corrupción en la América Latina. Seguramente lo relaciona porque dentro del contenido hablan de desigualdad. Pero aquí ya, mire, entrada aquí es porque Colombia es el segundo país más desigual y es de hace 5 días. Entonces es escoger uno de esos, hacer el análisis y revisar pues cada uno de los puntos. Esto sí lo que tiene más maluco es que tiene mucha publicidad. ¿Sí? Entonces, mire, las cifras en Colombia, hay bastantes, digamos, mire, aquí habla del índice de Gini, qué factores inciden en la desigualdad en Colombia. Entonces, digamos que los conceptos que ustedes no entiendan lo que les digo, siempre busquen lo que no entiendan. No entendí bien lo del índice de Gini, entonces aparte voy y busco qué es el índice de Gini y seguramente en algún lado le van a explicar de la manera más sencilla qué es el índice de Gini. ¿Sí? ¿Listo? Listo, tutora, muchas gracias. Con mucho gusto, José David. Bueno, alguien me preguntaba en el chat que si había asistencia. No, realmente no puse el formulario de asistencia porque en la web pasada solo 9 personas la llenaron. Y pues realmente Teams arroja al final de la sesión, me arroja la grabación y me arroja la asistencia. Yo sé que ahorita, por ejemplo, hay conmigo 12 personas conectadas. Perdón. Hay 12 personas conectadas. Entonces, yo lo que hago simplemente es descargar ese informe que me manda Teams y sé qué personas estuvieron conectadas y ya. No me pongo a mandar un formulario que todos no diligencian. Entonces, pues no, decidí no omitir esa acción para esta web. Entonces, pues les agradezco muchísimo. Deseo que les rinda mucho con sus trabajos. Cualquier cosita estoy ahí pendiente. Todavía hay chances si no han presentado la tarea anterior. Hasta el domingo me la pueden enviar por correo. Con mucho gusto me la envían y yo se las reviso, ¿vale? Para quienes no la han entregado. Entonces, muchísimas gracias. Aquí alguien escribe por el chat. Profe, esto queda grabado para cualquier eventualidad. Sí, la web queda grabada. Yo la pongo en el foro de la tarea 3, la pongo en el foro de noticias del curso y queda aquí en el chat de la reunión. Ustedes pueden después entrar al chat de la reunión y ahí les va a aparecer en Teams. Hay una opción en la parte izquierda que dice chats
y ahí aparece el chat de esta reunión y ahí debe aparecer la grabación. Si no la encuentran ahí, en el foro de la tarea, mañana seguramente o de aquí al viernes, no, mañana yo se las publico en el foro, se las dejo ahí y en el foro de noticias. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Paula, Andrea, y a todos por su asistencia. Ya los dejo para que se vayan a descansar. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Chao a todos. Hasta luego, tutora, muchas gracias. Con mucho gusto.